escrito de David Franklin Noble. La religión de la tecnología, la divinidad del hombre y el espíritu de invención. Primera parte: tecnología y trascendencia. Capítulo 2: el milenio, la promesa de perfección. Mientras las sucesivas generaciones de monjes se dedicaban a la recuperación de la divinidad de la codicia humana, sus esfuerzos piadosos no efectuaron un registro tangible de los logros acumulados. Sin embargo, con la identificación de los avances de las artes útiles como un medio para conseguir ese fin exaltado, su esfuerzo tuvo una expresión concreta y en consecuencia una prueba duradera de su progreso hacia la perfección. En aquel momento, el desarrollo de la tecnología proporcionó alguna certeza de que la humanidad estaba, en efecto, en el camino de la recuperación. En ese mismo sentido, la invención tecnológica se incorporó al comentario bíblico y a la historia cristiana. Al mismo tiempo, a mediados del siglo XII, emergió en el mundo monástico una concepción milenarista de la historia cristiana radicalmente renovada, un sentido dinámico y teológico del tiempo que modificaría profundamente la expectativa cristiana y aceleraría el desarrollo tecnológico con el que ahora se encontraba ligada. Para San Agustín, el tiempo histórico, la ocupación pesada y penosa del hombre caído, era homogéneo e inmutable. La resurrección de Cristo era un signo de la promesa de salvación. Sin embargo, la historia no ofrecía ningún otro indicio de movimiento hacia la restauración de la perfección. Solamente Dios conocía el programa que se encontraba oculto para el hombre. Si existía alguna relación entre los acontecimientos humanos y el propósito divino, podría permanecer desconocida para siempre. La nueva mentalidad milenarista cambió todo esto. Una selecta revitalización y reinterpretación de las creencias cristianas iniciales situó el proceso de la recuperación en el contexto de la historia humana y lo redefinió como una búsqueda activa y consciente más que como una expectativa pasiva y ciega. Además, rompió el código divino sobre el destino humano, sobre la verdadera relación entre lo temporal y lo trascendente, y en definitiva ofrecía por igual la prueba del progreso pasado y la guía para el futuro. En consecuencia, llegados a este punto, la recuperación de la semejanza divina de la humanidad y la trayectoria trascendental de la cristiandad se convirtieron al mismo tiempo en un proyecto histórico inmanente. Como resultado, la búsqueda de la perfección renovada, a través de diferentes medios que en este momento incluían el avance de las artes, ganó coherencia, confianza, sentido de la misión y temporalidad. Este nuevo milenarismo historizado tendría una influencia enorme y duradera sobre el pensamiento europeo y animó como nunca antes el matrimonio ideológico entre la tecnología y la trascendencia. En este momento, la tecnología se convirtió paralelamente en escatología. La noción cristiana de milenio se basa en la profecía del libro de la Revelación, el último libro de la Biblia, conocido como el Apocalipsis de San Juan, que a su vez derivaba de una antigua profecía hebrea. En su visión en Patmos, Juan pronostica que Cristo, el Mesías, regresará junto con su corte de elegidos para establecer un reino milenario en la tierra. De hecho, este último libro de la Biblia es una vuelta al primer libro, el Génesis, solo que ahora con un final feliz. Aquí se le da la vuelta al destino de la caída, se levanta la maldición y se permite a la humanidad redimida el retorno al paraíso, comer del árbol de la vida y recuperar la perfección, inmortalidad y piedad originales de Adán. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Mira entonces, y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Entonces dijo el que está sentado en el trono: Mira todo lo que hago nuevo. Me dijo también: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega,
el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratis el agua de la vida. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Luego me mostró el río del agua de la vida, brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y el Cordero. En medio de la plaza, a uno y otro margen del río, hay árboles de vida, y ya no habrá maldición alguna. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con él 1000 años. El mileniarismo es, en esencia, la expectativa de que el fin del mundo está cerca y que, de este modo, un nuevo paraíso terrenal está al llegar. En los primeros siglos de la era cristiana, existieron una miríada de voces milenaristas anunciando el advenimiento inminente del reino de Dios, que se inspiraba en la profecía bíblica y en la visión mística. Sin embargo, la casta clerical, que encarnaba la autoridad y el poder de la gran iglesia, pronto marginó estas voces. Desde el punto de vista de esta élite emergente, el milenio ya había empezado con el establecimiento de la iglesia y ellos eran los santos en la tierra. Para ellos, la creencia en un milenio todavía por venir era subversiva, porque sugería que el reino de Dios no había llegado todavía, sino que pertenecía a un tiempo futuro, ajeno a la iglesia. Así, a finales del siglo II, el obispo Irineo de León podía sancionar y refrendar personalmente las expectativas milenaristas, pero en ocasiones sus escritos sobre la materia fueron retirados de la circulación. En el año 431, el concilio de Éfeso condenó formalmente la creencia milenarista como herejía. A pesar de la condena oficial, la creencia en un milenio futuro continuó floreciendo, en gran parte como una expresión de desesperación y disidencia populares. La élite eclesiástica medieval no ofreció, ni tampoco albergó, esperanza alguna sobre un paraíso terrenal más allá de la iglesia. Sin embargo, en la Alta Edad Media, con el despertar de un renacimiento religioso, un movimiento de reforma riguroso de la Iglesia, las cruzadas y unas renovadas amenazas exteriores para la cristiandad, el milenarismo recobró el respeto de las élites, especialmente entre las nuevas órdenes religiosas que hicieron uso de la mitología apocalíptica para validar su identidad y destino y en consecuencia magnificar su significado. El profeta fundador de esta renovada expectativa fue un abad cisterciense de Calabria, Joaquín de Fiore. En la búsqueda de la forma más perfecta de monacato, este reformador monástico, ardiente y rigurosamente ascético, abandonó finalmente la orden del Cister para establecer su propio monasterio en Fiore, al que le dio el nombre de San Juan. Joaquín había estado muy influido por los movimientos monásticos de reforma de la Iglesia a través de las cruzadas y por los conflictos aparentemente apocalípticos entre papas y emperadores, cristiandad e islam. Para Joaquín, el anticristo se había encarnado en Saladino, conquistador de Jerusalén, en 1187, lo que significaba que el milenio estaba en camino. Según su visión, los monjes reformados constituían la vanguardia piadosa de la humanidad redimida, preparados no para desafiar, sino para defender el orden establecido de la cristiandad. Inspirado por una visión mientras leía el Apocalipsis, Joaquín formuló lo que se ha escrito como el sistema profético más influyente conocido en Europa hasta la aparición del marxismo, que propulsó la revolución espiritual más grande de la Edad Media. Joaquín escribió que en su visión se le había revelado el significado milenario de la historia, el plan de Dios para la humanidad. Mostró que la estructura de la historia, prefigurada por Dios, se podía conocer a través del estudio de la profecía bíblica, particularmente la profecía de San Juan. Bajo este planteamiento, existía un modelo discernible de historia, con una temporalidad, una dirección y un significado basados en los acontecimientos finales hacia los que se movía, la reunificación milenaria del hombre y Dios. En su exposición sobre el Apocalipsis, Joaquín declaró que la profecía de San Juan era la clave de las cosas del pasado, el conocimiento de las cosas venideras,
la apertura de lo que estaba sellado, el descubrimiento de lo oculto. A través de esta nueva aproximación, el significado de la profecía bíblica afirmó ser capaz no sólo de interpretar el significado de los acontecimientos humanos acaecidos hasta el momento, sino, lo que era más importante, de leer los signos de los acontecimientos venideros y en consecuencia de pronosticarlos. Armado con dicho conocimiento previo, que incluía una anticipación del propio papel que le había sido designado, los elegidos ya no tenían que esperar pasivamente la llegada del milenio, sino que podían trabajar de forma activa para asegurar su llegada. Joaquín describió el movimiento histórico hacia el milenio como una sucesión de 3 estadios que representaban los elementos de la Trinidad. El primer estadio, el del Padre, era el Ordo Conjugatorum, iniciado por Adán y simbolizado por la familia y el estado de matrimonio. El segundo, el del Hijo, era el Ordo Clericum, iniciado por Cristo y encarnado por el sacerdocio. El tercero y último estadio de la historia, el de Espíritu Santo, era el Ordo Monacorum, iniciado por Benito de Nursia y representado por el monacato. Este tercer estadio, un periodo de transición que Joaquín creía que era la fase final de la preparación milenaria, era una edad marcada por la apariencia del viri spirituales, los hombres espirituales que continúan la vanguardia piadosa de la humanidad redimida. Para Joaquín Fiore, estos eran la orden de monjes a los que les son otorgados los últimos tiempos de grandeza. A través de la contemplación universal y la oración provocarán una iluminación espiritual de carácter general y liberarán a la humanidad de su miseria. Joaquín se convirtió en un consejero apocalíptico de 3 papas y en uno de los gobernadores más poderosos de su época. Creía que el milenio, anticipado a la devoción de sus discípulos monásticos, tenía que llegar en el año 1260. Sin embargo, poco tiempo después de su muerte, en 1202, se pidió que el manto del tercer estadio recayera en una nueva clase de hombres espirituales, los frailes mendicantes. Los franciscanos, especialmente los seguidores más radicales de Francisco de Asís, enfatizaron su papel de transición como predicadores en el mundo en lugar de simples contempladores encerrados en los claustros. La profecía milenarista de Joaquín de Fiore proporcionó a estos reformadores una comprensión de su propia misión histórica en el mundo. Corrieron y comentaron con avidez sus escritos que parecían confirmar un papel preeminente y predestinado en la búsqueda del milenio. De esta forma, a pesar de la condena oficial continuada, lo que todavía ponía a los milenaristas de élite en peligro, los escritos proféticos de Joaquín de Fiore se convirtieron paulatinamente en parte de las reservas comunes de la mitología social europea. A su vez, en los siglos sucesivos, los mendicantes fueron desplazados por sus autoproclamados sucesores como portadores del tercer estadio. Cada grupo añadía nuevas dimensiones a la preparación milenaria. Los propios franciscanos, que habían enfatizado la evangelización por encima de la contemplación, también reconocieron otros medios de anticipación milenarista. El desarrollo de las artes. En torno al siglo XIII, esta inspiración milenarista que existía tras el desarrollo tecnológico todavía se representaba de forma anónima en la obra de incontables constructores de catedrales, los artesanos más avanzados de su tiempo, cuyas silenciosas imágenes de piedra sugerían una preocupación por el juicio divino y el fin del mundo. Los esfuerzos para mejorar los conocimientos técnicos, como ha señalado Arnold Pacey, no se concebían como medios de mejorar la condición del hombre dentro del orden presente de las cosas. En su lugar, trataban de ir más allá para alcanzar un orden eterno, una nueva Jerusalén, simbolizada por la catedral. Al mismo tiempo, algunos de los franciscanos más radicales empezaron a dar voz a una nueva mentalidad artística, y ninguno con más fuerza que Roger Bacon, heredero de la nueva visión medieval de la tecnología como medio de recuperación de la perfección original de la condición humana. Bacon se situó en el contexto de la profecía, predicción y promesa milenarista. Si Bacon, siguiendo a Erígena y a Hugo de San Víctor,
percibió el avance en las artes como un medio para restaurar la divinidad perdida de la humanidad. También veía en ello, siguiendo a Joaquín de Fiore, un medio de anticipación y preparación del reino que tenía que llegar, y un signo certero de que este reino estaba a punto de llegar. El milenarismo joaquinita, vinculado a los acontecimientos históricos con el fin de la historia. Roger Bacon, el legendario sabio franciscano que estudió y enseñó en las universidades de Oxford y de París durante el siglo XIII, se encontraba sumido en esta tradición medieval. Retratado tradicionalmente como un visionario clarividente del progreso tecnológico moderno, en realidad Bacon se encontraba amarrado a su propio entorno milenarista. Si reconoció que el potencial práctico de la filosofía natural necesitaba un gran desarrollo del potencial práctico de las artes, y pronosticó invenciones modernas como los coches, botes, submarinos y aeroplanos autopropulsados, lo hizo solo en referencia al fin de los tiempos que creía que estaba al llegar. Todos los hombres sabios creemos que no estamos muy alejados del tiempo del Anticristo, escribió Bacon, que estaba muy influenciado por el legado de Joaquín de Fiore. Bacon citó la autoridad de Joaquín al sugerir que las invenciones tártaras contemporáneas señalaban la llegada del Anticristo. Como Joaquín, Bacon era un reformador ascético que condenó la decadencia del mundo, la corrupción de la Iglesia y las peleas entre las órdenes religiosas, a las que consideraba también como signos de la llegada del Anticristo. Apremió a sus colegas franciscanos y a la Iglesia a estudiar la profecía del Joaquinita con el fin de estar advertidos sobre los últimos acontecimientos de la historia. Continuamente se refería a los 144.000 elegidos del libro de la Revelación que conducirían la batalla contra Satán. Estaba obsesionado por el espectro de Satán e invocaba la idea de un papel angelical como símbolo del tercer estadio de Joaquín. Con este espíritu apocalíptico, Bacon aconsejaba al Papa el desarrollo de las artes sutiles. Avisó que el Anticristo utilizará estos medios de forma libre y efectiva, con el fin de que pueda aplastar y frustrar el poder de este mundo, y urgió a la Iglesia a considerar el uso de estas invenciones, debido a los peligros futuros en los tiempos del Anticristo, lo que con la gracia de Dios sería fácil de conseguir si los prelados y los príncipes promocionasen el estudio e investigasen los secretos de la naturaleza y del arte. Al mismo tiempo, Bacon creía, siguiendo la tradición de Erigena y de Hugo de San Víctor, que las artes eran el patrimonio de los hijos de Adán, y que habían sido completamente dominados por la humanidad cuando ésta aún reflejaba la imagen de Dios. Sin embargo, se perdió su dominio debido al pecado, si bien se había recobrado en parte y podría restaurarse totalmente como fase de la recuperación de la perfección original, aunque a través de un esfuerzo diligente y devoto. En su Opus Majus, Bacon declara que la filosofía en su perfección tenía que haber estado garantizada originalmente al hombre a través de Dios, en particular a los santos del principio. Identificó la caída como la causa del error en el conocimiento humano. En deuda con el pecado original y con los pecados particulares del individuo, se ha dañado partes de la imagen, ya que la razón es ciega, la memoria débil y la voluntad pervertida. Aún así mantenía que la verdad gana fuerza y voluntad hasta el día del Anticristo. La filosofía, escribió Bacon, es simplemente el despliegue del saber divino a través del aprendizaje del arte, cuyo objetivo global es que se pudiera conocer al Creador a través del conocimiento de la criatura. Su manuscrito finaliza con la promesa de una renovada divinidad de la humanidad a través de la reunificación con Dios. Desde la participación en Dios y en Cristo, nos convertimos en uno con Él y uno en Cristo y somos dioses. ¿Y qué más puede perseguir un hombre en esta vida? Aunque Bacon enfatizó la utilidad del conocimiento, su noción de utilidad era decididamente mística. Declaró de forma desafiante su desdén por el mundo y en su lugar se preocupó por las cosas que conducen a la felicidad en la vida próxima. Para Roger Bacon, el avance de la tecnología estaba doblemente dedicado al fin trascendente de la salvación.
Por una parte, como medio para la recuperación del conocimiento de la naturaleza que era parte de la herencia divina de la humanidad, su parecido original con la imagen de Dios, y por otra parte, como medio para triunfar sobre el anticristo en anticipación al milenio. Si los monjes habían elevado las artes útiles a la condición de medios para restaurar su perfección original, por aquel entonces los mendicantes, como Bacon, las dignificaban más aún al proclamar su propósito providencial en la búsqueda histórica de esta perfección como preparación para la redención milenarista de la humanidad. En los siglos XIII y XIV, otros franciscanos defensores de las artes siguieron el ejemplo de Bacon, entre ellos el famoso triunvirato de la ciencia catalana, Ramon Llull, Arnau de Vilanova y Juan de Rupescissa. Llull, un franciscano terciario, era un físico práctico además de astrólogo y era reconocido por su conocimiento en química y metalurgia. Como Bacon, se encontraba inmerso en la tradición profética. En su Ars Magnus afirmó que su arte, que esperaba que se usara para convertir a los árabes a la cristiandad, le llegaba a través de la iluminación divina. Escribió un comentario voluminoso sobre Joaquín, además de sus propias profecías sobre la llegada del anticristo, basándose en la profecía bíblica de Ezequiel, Daniel y especialmente el Apocalipsis de San Juan. También como Bacon, Arnau de Vilanova estaba muy cercano al movimiento espiritual franciscano, además de ser un fuerte defensor de la ciencia natural. Fue conocido por sus trabajos médicos y alquímicos en los que la crítica a la Iglesia se combinaba con ideas joaquinitas sobre un final precipitado del mundo y una llegada del anticristo. Joan de Rupescissa, otro franciscano terciario, ha sido reconocido como el verdadero fundador de la química médica, y su trabajo, especialmente en la destilación y la eficacia médica del alcohol, señaló el paso de los métodos cualitativos a los cuantitativos en la investigación química. La mayor parte de su esfuerzo, sin embargo, estuvo dedicado a la escritura teológica y particularmente profética. Era conocido entre sus contemporáneos por su predicación apocalíptica y por esta causa pasó una considerable parte de su vida en prisión. Como evangelizadores y misioneros en el mundo, los franciscanos joaquinitas llevaron el mensaje milenarista más allá del claustro. Al mismo tiempo, en su predicamento y escritura formularon lo que se convertiría en una escatología de la tecnología enormemente influyente y duradera, una percepción del desarrollo de las artes útiles a la vez que una anticipación aproximada, un signo apocalíptico y una preparación práctica de la restauración de la perfección profetizada. Si algunos franciscanos promovieron las artes de forma directa, como Bacon y sus sucesores catalanes, la mayoría lo hacía de forma indirecta, a través de su principal misión evangélica, la conversión de todas las razas a la cristiandad. Según la profecía bíblica joaquinita, particularmente el Apocalipsis, esta conversión a escala mundial era una premisa necesaria y un indicio inequívoco para la llegada del milenio. Dios ha estado llamando a todas las gentes de la tierra para apresurarlas a prepararse para entrar y disfrutar de la fiesta eterna que no tendrá fin. Escribió en el siglo XVI Jerónimo de Mendieta, misionero franciscano en el Nuevo Mundo. Esta vocación de Dios no debe cesar hasta que se alcance el número de predestinados, que según la visión de San Juan, debe incluir todas las naciones, todos los lenguajes y todas las personas. Además, el esfuerzo evangélico para ampliar el alcance de la cristiandad de acuerdo con sus afirmaciones universalistas y sus expectativas escatológicas animó la exploración y en consecuencia alentó un desarrollo en las artes que dependían de esta exploración, incluyendo la geografía, la astronomía y la navegación, además de la construcción de embarcaciones, la metalurgia y, por supuesto, el armamento. Como ha señalado la historiadora Pauline Moffett Watts, el esfuerzo por hacer realidad la profecía a una escala cósmica y mundial era un estímulo mayor para el viaje y el descubrimiento, desde las primeras misiones franciscanas en Asia a la empresa de Colón en las Indias. Esta misma historiadora ha afirmado que esta dimensión apocalíptica de los exploradores
particularmente en relación con Colón, se debe reconocer como inseparable de su geografía y cosmología, debido a que configuró su comprensión científica a la vez que inspiró su consecución tecnológica. La era de los descubrimientos empezó en realidad a mediados del siglo XIII, cuando los frailes mendicantes y los mercaderes viajaron a Asia Central y Oriental. En aquellos tiempos, la ruta por tierra hacia Oriente la abrió el fraile franciscano Giovanni d'Appian del Carpini, uno de los primeros escritores que integrara en un esquema apocalíptico la posibilidad de convertir a todas las gentes de Asia, esto es, todo el resto del mundo conocido. Fue Joaquín de Rupert-Sisa. Rupert-Sisa profetizó que la dinastía tártara de Gengis Khan se convertiría a la cristiandad junto con los judíos, y entonces sus fuerzas se sumarían a las de los cristianos para la derrota final del Islam. Sin embargo, estas expectativas evangélicas se vivieron por poco tiempo. A mediados del siglo XIV, el Islam había ganado las almas de los tártaros, y la ruta por tierra que conducía a Asia se cerró. A principios del siglo XIV, las exploraciones portuguesas en África iniciaron la fase oceánica de la era de los descubrimientos e inspiraron las esperanzas evangélicas de una ruta alternativa por mar a Asia. Finalmente, estas esperanzas se vieron cumplidas por el marinero mesiánico y cruzado milenarista Cristóbal Colón, que creía ser un enviado divino para abrir un nuevo camino para que los frailes pudiesen hacer realidad las profecías del libro de la Revelación, de convertir a los paganos y adelantar el milenio. La imagen de Colón que emerge de la mayoría de versiones históricas es la de un marinero intrépido, de mentalidad moderna, armado con una nueva comprensión científica y métodos racionales, además de toda una vida de experiencia práctica como navegante, dibujante de mapas y marinero, que lo capacitaban para desafiar o superar la ignorancia y supersticiones de sus contemporáneos. No hay duda sobre su habilidad técnica. Cuando era muy joven fui al mar para navegar, y continúo haciéndolo hoy en día, escribió Colón en el prefacio de su libro de profecías. Con los años Dios me ha otorgado las artes del marinero en abundancia y aquello que me es necesario de la astrología, la geometría y la aritmética. Ha dotado a mi alma de una inventiva adecuada y unas manos capaces. Sin embargo, según la propia visión de Colón, estas capacidades técnicas por sí solas no eran suficientes para inspirarle a emprender o capacitarle para conseguir las grandes hazañas por las que es conocido. En su lugar, estas hazañas formaban parte de otra clase de legado, sin el que no habría logrado apenas nada. Colón explicaba que este arte del marinero predispone al que lo sigue al deseo de conocer los secretos del mundo, lo que él condujo a buscar y conseguir una comprensión de la profecía y del papel que le había sido designado en ella. Insistía en que la razón, las matemáticas y los mapas mundi no me fueron de uso alguno en la ejecución de la empresa de las Indias. Sin esta inspiración y guía divinas, su logro era en realidad un milagro muy evidente. Si sus viajes llevaron al mundo a la era moderna, la propia mentalidad de Colón reflejaba las expectativas milenaristas medievales de la España del siglo XV. En su escenario espiritualmente cargado, los monarcas españoles habían asumido la responsabilidad de emperadores joaquinitas de la Tercera Era, conduciendo a los justos hacia el milenio. Por ejemplo, según el fraile franciscano Jerónimo de Mendieta, la raza española, bajo el liderazgo de sus santísimas majestades, ha sido escogida para emprender la conversión final de los judíos, los musulmanes y los gentiles, un acontecimiento que prefiguraba la rápida aproximación del fin del mundo. La derrota final del Reino de Granada en 1492 y la conversión forzada o expulsión de los judíos en ese mismo año se percibieron bajo esta perspectiva. Que Cristóbal Colón dedicó su vida a este desafío evangélico es evidente desde la primera entrada de su diario del viaje de 1492. Vuestras Altezas, como cristianos católicos y príncipes que aman y promocionan la fe cristiana y enemigos de la doctrina de Mahoma y de la idolatría y de la herejía,
determinaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a los anteriormente mencionados países de las Indias para ver los citados príncipes, gentes y territorios, y para aprender su disposición y el método adecuado para convertirlos a nuestra santa fe. Y además, con el dictado de que no debo proceder por tierra hacia oriente, como es costumbre, sino por la ruta occidental, una dirección de la que no tenemos una evidencia cierta que hasta el momento alguien haya emprendido. De esta forma, después de haber expulsado a los judíos de vuestros dominios, vuestras altezas, me ordenasteis proceder. Como un producto en gran medida de su tiempo y cultura, el gran explorador se encontraba espiritual e intelectualmente bien preparado para este reto. Según su hijo Fernando, vivió una vida piadosa y ascética, suficientemente rigurosa como para haberla adoptado el miembro de una orden religiosa. Sus compañeros más cercanos eran monjes y frailes, especialmente franciscanos, con los que se asociaba y se identificaba. Pasó largos periodos de tiempo en monasterios donde se preparó para sus expediciones. Después de su segundo viaje, caminó por las calles de Sevilla y de Cádiz, ataviado con la tela de saco de un penitente, con una apariencia imposible de distinguir de la de un franciscano terciario, y finalmente fue enterrado en un monasterio cartujano. Intelectualmente, Colón estaba enormemente influido por las tradiciones medievales milenaristas y científicas, principalmente a través de la obra del cardenal Pierre Dailly. Dailly no era un pensador innovador, ni tampoco era franciscano. Sin embargo, era un experto divulgador de los maestros medievales, cuya obra había descrito en detalle en Imago Mundi. Publicado en 1410, este compendio de cosmología y geografía antigua y medieval circuló profusamente en Europa occidental durante el siglo XV. En esta obra, Dailly combinó estudios de geografía, astronomía, meteorología y el calendario de la Reforma con una defensa seria de la ciencia natural en general. Compartía con Roger Bacon, de cuya obra tomó mucho en préstamo, un interés igualmente ardiente por el uso de la astrología como guía para interpretar la profecía. Defendió el consejo de Bacon al Papa Clemente IV en esta cuestión, y él mismo estaba especialmente interesado en la llegada del Anticristo y en el fin del mundo. Creía que ambas cosas se podían conjeturar astrológicamente. Dailly era la principal fuente de Colón, por su geografía científica y por su actitud apocalíptica. Colón leyó cuidadosamente y anotó Imago Mundi, utilizando el conocimiento que le proporcionó tanto para guiar sus viajes como para situarlos en el esquema divino milenarista. A través de Dailly, Colón tuvo conocimiento de los escritos de Roger Bacon y de las profecías de Joaquín de Fiore, que configuraron su propia lectura de los acontecimientos. Colón se veía a sí mismo como un ejecutor divinamente inspirado por la profecía. Estaba firmemente convencido de que el mundo llegaría a su fin en un siglo y medio, basándose en los cálculos de Dailly, y que mientras tanto todas las profecías se debían cumplir, incluida la conversión de todos los pueblos y la recuperación del Monte Sión, Jerusalén. Según su hijo, el nombre de la pila de Colón, Cristóbal, el portador de Cristo, simbolizado por la paloma del Espíritu Santo, significaba que, a la manera de su homónimo San Cristóbal, había sido elegido para llevar al Cristo niño a través de los mares. El propio Colón posteriormente apodó su esfuerzo con el nombre de la Empresa de Jerusalén e insistió en que sus viajes al Nuevo Mundo debían completarse con una cruzada para recuperar Tierra Santa y reconstruir el templo del Monte Sión. Por encima de todo esto, Colón se creía guiado por la profecía divina, que era el secreto de su confianza sublime. ¿Quién dudaría de esta luz que me conforta con sus rayos de claridad maravillosa y me impulsa continuamente hacia adelante con gran apremio, sin un momento de pausa? Escribió a sus patrones. Se autoproclamó como el Mesías joaquinita, enviado por Dios para preparar el mundo para su fin glorioso y su inicio renovado. Se reafirmó en esta posición con la profecía de Arnau de Vilanova, que de forma errónea atribuía a Joaquín y que decía que
El que restaure el arca de Sión vendrá de España. En su inacabado libro de las profecías, Colón elaboró su visión milenarista y explicó su papel en la misma, apoyado por las profecías de Daniel, Ezequiel, Isaías y, especialmente, la de Juan en Patmos. Luego vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existía ya. Escribió Juan en el libro de la Revelación, capítulo 21, versículo 1. Dios me hizo el mensajero del cielo nuevo y de la tierra nueva de los que hablaba el Apocalipsis de San Juan, después de haber hablado de ellos a través de la boca de Isaías. Escribió Colón, y me mostró el lugar en el que encontrarla. Colón, maestro de las artes marineras, en este sentido identificaba la producción de logros técnicos propios de su época con el destino final de la humanidad. Desde su punto de vista, el descubrimiento del nuevo mundo señalaba el fin del mundo de manera inminente y de esta forma la recuperación de la perfección prometida. Al identificar el Orinoco como uno de los 4 ríos del jardín del Edén, Colón incluso insistió repetidamente en que había recuperado el paraíso terrenal. Escribió: estoy completamente convencido de mi pensamiento de que el paraíso terrenal es el lugar que he mencionado. Y a la manera de un nuevo Adán, obsesivamente dio nombre a todo lo que inspeccionó, confiado en su expectativa de que pronto se podría restaurar el dominio original de la humanidad.